Bueno, vamos a comenzar. ¿Se me oye bien? ¿Suficientemente bien? ¿Aquí también? Yo sí. Si no, me avisáis atrás y utilizaré el micro después. Bueno, gracias por venir, valientes. Si no sabía si con este título iba a asustar más que atraer, pero veo que también he atraído una banda de valientes. Yo soy Alba Domingo Santamaría, soy psicóloga formada en constelaciones familiares, entre otras cosas. Y bueno, la charla irá dirigida hacia las constelaciones, pero yo quiero hablar de algo que va más allá, es de cómo transmitimos o no las cosas que nos han pasado en nuestra vida, tanto a nuestros iguales como a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, esta es una frase que uso para describir mi forma de trabajar como psicóloga de familia. Tus hijos no son tus hijos. Bueno, en una parte sí, ¿no? En el cuerpo ha sido hecho por el padre y por la madre, pero es para apuntar a que hay algo más que lo heredado, que son una persona y un ser independiente. Son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí mismo. No sé si compartís esta visión. Sí. ¿Sí? ¿O no? Sí. En el transcurso de la charla, si queréis intervenir, levantad la mano, porque a mí me gusta que lo construyamos entre todos. Luego habrá, si queda tiempo, un espacio para preguntas. Pero me parece más útil que si la pregunta surge en el momento, la podamos incorporar. ¿Ok? ¿Sin problema? Bueno. Mi planteamiento es que guardar secretos personales, que es lícito y que forma parte de la intimidad de cada uno. No sé si... ¿No? ¿Allá no sé? Digo que guardar los secretos personales, que es lícito y cada uno elige qué comparte y qué no comparte de su propia vida, pero hoy quiero que miremos juntos qué efectos tiene sobre otros. ¿Ok? Es mantener secretos familiares. En el sentido de que, bueno, lo que uno cuenta o no a sus hijos y a sus nietos, a sus sobrinos, incluso a sus hermanos, crea un mito de lo que es la historia familiar, en el que pueden estar faltando algunos hechos que en verdad se han ocurrido y darían lugar a mucha más claridad y quizás a mucha más libertad también para la vida de esas otras personas. Los secretos familiares que se van manteniendo, a veces generación tras generación tras generación, y a veces se pierden incluso, yo considero que contribuyen a perpetuar los secretos sociales, eso que llamamos tabús, de lo que nadie habla, pero todo el mundo sabe que ocurre y que existe. Entonces quiero que tomemos conciencia de eso, de cómo una pregunta respondida en algún momento, cuando alguien, incluso fuera de la familia, un amigo o alguien nos hace una pregunta sobre nuestra vida, una pregunta respondida con franqueza, siempre y cuando queramos compartir eso, no estoy haciendo apología de contarlo todo, sino poderlo elegir conscientemente. Bueno, podemos estar contribuyendo a que se abra un poquito la mente familiar y sobre todo la mente social, que es a donde yo apunto. Estos secretos, ¿qué es lo que yo veo en la consulta? ¿De qué van estos secretos? Yo podría decir que van de nacimiento, de quién somos hijos y de quién no somos hijos. Tantas historias que me van llegando de, bueno, al cabo de mucho tiempo descubrí, por ejemplo, pues que mi padre o mi abuelo o yo mismo soy hijo de una persona que no formaba pareja con quien yo suponía que, es decir, exactamente, me explico, ¿no? ¿Ves cómo es un lío? Yo me lío también. ¿Por qué es importante esto? Porque hay veces que hay historias y vivencias que bien tendrían de la familia biológica, pero se pierden, simplemente porque no se la conoce o no se le da lugar. La adopción sería otra historia
relacionada con el nacimiento que a veces no se explica o no se sabe cómo explicar. Ahora la adopción la organizamos, hay procesos, es oficial, pero había muchas formas de adopción generaciones atrás que simplemente eran échame una mano, no doy abasto, lo crías tú, que yo no puedo, o dejarlo en un hogar de infancia. Todas estas cosas son importantes porque después, en nuestra propia vida, si sabemos que venimos de esto, podemos integrar lo que queramos hacer. Por ejemplo, queremos realizar un proceso de adopción. Bien, ¿qué historias hay ya en nuestra familia? ¿Cómo se han llevado? ¿Qué han hecho sentir a esas personas? Bueno, se trata de hablar de estos procesos y lo veremos más después, pero a lo que voy es que todo esto se mira sin juicio, porque encima de todas estas palabras hay un montón de juicio. Se trata de mirarlo como formas que hemos tenido como sociedad de tirar la vida adelante. Ni mejores ni peores. Ha pasado desde siempre. Miremoslo y podamos elegir con más libertad. ¿Por qué pongo la fecundación asistida? Hay veces que trabajando con niños, como tiene importancia el proceso prenatal, el proceso natal y postnatal, cuando, por ejemplo, se les pregunta sobre, o ellos preguntan sobre, bueno, ¿cómo vienen los niños al mundo? En su venir al mundo ha habido una facilitación de la medicina, es decir, ha habido una ayuda para que el óvulo y el espermatozoide se encuentren. Incluir esto en su historia también les puede dar un sentido más completo de sí mismos. Es una nueva forma de procrear en la que se incorpora una ayuda extra. Entonces, incorporar la figura del médico, incluso a veces en la constelación o en el trabajo que se haga para ayudar a esa familia o a ese niño, tiene unos efectos. Sería poner visible todo lo que está invisible. Vientres de alquiler. Después pondré un ejemplo concreto de este caso. Sería el proceso de nacimiento para el cual han hecho falta, en este caso, una mujer que, que tenga en la barriga a los 9 meses al bebé y haya recibido el espermatozoide de uno de los padres en una pareja homosexual, por ejemplo. Si esto no se explica, si no se explica el papel de esta mujer, puede parecer en la mitología de ese hijo o hija que no hagan falta las mujeres para existir, que en su historia de nacimiento fueran prescindibles. Estas son historias profundas, pero cuando ahondamos en los síntomas o en las situaciones de algunos de los niños, vemos que hace falta incorporar a todos los que en verdad han participado para que estén vivos. Bueno, en cuanto al sexo, homosexualidad, bueno, por suerte cada vez menos, es un secreto, pero depende para quién, depende en qué ámbitos se mantiene el secreto porque puede ser leído como un motivo de exclusión. Bisexualidad, lo mismo. Poligamia o poliamor, no sabía yo si poner. Poligamia sería como, lo tenemos quizás asociado con las culturas árabes que tienen varias mujeres, los hombres, pero aquí lo quiero ampliar. Me estoy refiriendo a el llevar la coexistencia de varias parejas simultáneamente, ya sea un hombre que tiene varias parejas mujer, una mujer que tiene varias parejas hombre, y cómo esto deja huellas inconscientes en la información familiar y en cómo uno va a armar después su pareja. Si una historia de este tipo es secreta, es una influencia con la que no podemos contar y no podemos decir abiertamente se hace así o de otra manera. Abuso sexual, se silencia porque hay veces que hay vergüenza propia, como si hubiera sido partícipe de una forma voluntaria en ello, o violación, lo mismo. Son hechos que están relacionados con la sexualidad, que ocurren, pero se callan por diferentes motivos. Y importan en la propia generación y en las siguientes para ver cómo van a llevar esas generaciones la sexualidad. En cuanto a la muerte, muchos hechos de guerra. Yo en la consulta muchas veces, muy a menudo, salen historias de abuelos que o bien estuvieron en el frente y hicieron lo que tenían que hacer porque otros les daban las órdenes, pero mataron a gente. Se lleva una carga muy profunda en relación a esto,
tanto por los hechos en sí como por haber sido sobrevivientes cuando hay mucha muerte alrededor. Son historias que no se hablan, que cada uno las lleva como puede y que las generaciones siguientes, hay veces que, por ejemplo, en situaciones de esquizofrenia, en la que de alguna manera una parte de uno mismo se vuelve contra uno, se ha ido viendo con el trabajo de constelaciones familiares que es como si se hubiese interiorizado la figura del agresor. Entonces, en la guerra civil española hay mucho trabajo por hacer todavía de las siguientes generaciones, podernos ubicar respecto a esto y poder darle un lugar al que asesinó. Del otro lado también, si hay hechos en la familia en donde alguien fue muerto de forma violenta, es importante porque nos afecta a las generaciones siguientes en cómo reaccionamos ante la agresión de otro. Conocer que es que resulta que alguien de más atrás, un padre, un abuelo, un tío, perdió la vida en unas circunstancias de agresión, nos hace más conscientes. Todo esto lo pongo para que veamos que hay un montón de historias de las que no se habla que pueden estar funcionando de forma inconsciente en nosotros. Muerte en el parto. Es otro de los hechos de muerte de los que no se suele hablar porque genera un montón de dolor en la familia. En el momento que llega una vida, otra se va. Es como que llega a un precio muy alto esa vida. Pero es importante. Muchas o algunas mujeres con las que consulto, hay como un miedo inespecífico hacia la maternidad y tiene que ver con que hay una información de la maternidad es peligrosa, te puede matar. Entonces, pues yo voy poniendo ejemplos, así un poco sueltos. Infanticidio o aborto, voluntario o no voluntario, infanticidio realmente ocurría y ocurre aún en muchas culturas que se considera que no se va a poder criar al hijo o a la hija y se lo deja morir o se abandona. Estoy hablando de las cosas más incómodas que como sociedad